Bueno, aquí tenemos todo preparado para desarrollar el método de Euler del ejemplo que hemos venido viendo en clases. O sea, aquí a la izquierda de nuestra hoja de Excel tenemos el tipo de ecuaciones que estamos resolviendo, específicamente cuál ecuación vamos a resolver, en qué intervalo, el valor inicial, el cálculo de H, de T sub I y la expresión de Euler con en rojo ahí hemos destacado, o sea, en esta línea hemos destacado la expresión a la cual llegamos y es la que nosotros vamos a utilizar dentro de la iteración partiendo de 0,5. Miren que a la derecha en la tabla, solo la tabla va a tener las columnas de I, T sub I y omega sub I. Inicialmente, para T igual a 0, como tienen omega sub 0, el extremo 0 del intervalo, de 0 hasta 2 el intervalo, para el extremo 0, el valor inicial para Y sub 0, o sea, omega sub 0, lo tenemos aquí debajo también, es este valor. Listo, bueno, entonces ahora vamos a pasar a completar el resto de las columnas, que ya es la parte más sencilla. Miren que también aquí abajo pusimos el número de intervalos, el valor de A y el valor de H para poderlo usar en la iteración. Primero, cada T sub I se diferencia en punto 2, o sea, en el valor de H. O sea que yo para hallar, ahí tengo T sub 0, para poner quién es T sub 1, tendría que decir que es igual a T sub 0. T sub 0 está en la línea G2, pero recuerden aquí, bueno, sí, G2 más, y ahora viene el problema, voy a usar H. ¿Dónde está H? H está aquí, o sea, en C15. Quiere decir que para que esa H se mantenga, recuerden que tenemos que hacer la referencia absoluta y no referencia relativa. Tenemos que ponerle este número, símbolo de peso para indicar que esa H no va a variar ahora cuando yo arrastre toda la... ¿Listo? Y ahí tienen 0,2, y si yo arrastro este valor hasta el final, arrastrando esto, voy a llegar hasta 2, como pudieron ver ahí en la actualización 0,2, 0,4. Miren que la diferencia es 0,2, que es el valor de H. Ahora, acá corresponde evaluar esta expresión que está aquí. Esta expresión que está aquí la vamos a evaluar acá. Fíjense que es... Y empecemos a analizar bien qué va a pasar ahora aquí, porque yo voy a hallar a omega sub 1. Omega sub 1, pero en la expresión fíjense que dice que es omega sub I más 1, omega sub I más 1. Si voy a hallar omega sub 1, entonces esa I vale 0, porque 0 más 1 da 1. Quiere decir que la I vale 0. No puedo tomar la I del mismo valor, tengo que tomar la I del valor anterior. Entiéndanme eso. O sea, porque estoy hallando aquí en la línea de I igual a 1, pero como yo estoy hallando omega sub 1 y es omega sub I más 1, esa I vale 0, quiere decir que yo tengo que tomar el valor de la I anterior. Ese detalle es muy importante que lo tomen en cuenta. Primero, omega sub 0, ¿dónde está? Está en H sub 2, por lo tanto, debo tomar 1,2 por H sub 2, que es el omega sub 0, menos 0,008 por, y aquí viene el problema, I al cuadrado.
¿qué valor de I voy a tomar? ¿Igual 1? No. Tengo que tomar I igual 0 porque estoy hallando omega sub I más 1, que es omega sub 1. Por lo tanto, la I es 0. Entonces, tengo que tomar el valor de F2. Y como está el cuadrado, lo voy a multiplicar por F2. Ese es el detalle aquí, en este pedazo de situación. Más 0,2. 0,2. Listo. Y ahí ya tienen la expresión. Vamos a ponerla de nuevo. Listo. Ahí tienen la expresión. ¿Ven? 1,2 H sub 2 por 0,008 por F2, o sea, por I sub 0. ¿Verdad? I igual 0. Más 0.2. ¿Listo? Bueno. Ya nos queda arrastrar esta expresión. Y ahí tienen la tabla completica de el método de Euler. O sea, esos son los valores x, y supuestamente de una función que es la que satisface esa ecuación diferencial. En ejemplos posteriores, con otros métodos un poco más avanzados, nosotros vamos a poner la que debió ser la solución analítica verdadera y vamos a evaluarla en esos valores de sub i, a ver cuánta diferencia me arroja con respecto al valor hallado. ¿Listo? Bueno, este es el método de Euler. Ahí tienen el método de Euler desarrollado con el detalle que les había explicado de la I, y eso va a estar en cualquiera de los métodos que apliqué. Bueno, ahora desarrollaremos el ejemplo para el caso de Taylor 2. Ahí, como ya vimos en el caso de Euler, a la izquierda nosotros tenemos todo lo que respecta a la ecuación diferencial que estamos resolviendo, y acá abajo en la última parte ya sí tenemos cómo quedó algebraicamente la expresión de iteración para el caso de Taylor 2. Un poco seguramente van a notar que la aproximación va a ser mucho mejor. Bueno, entonces, igual acá hacemos que este valor, ¿no?, sea igual a el anterior, G2, listo, más el valor de H, que lo tenemos acá abajo, y recordemos que el valor de H hay que ponerlo con coordenadas absolutas por el problema de que él no debe variar. Listo, arrastramos ese valor de H o esa expresión para cada uno de los valores de T sub i, y obtenemos ya ese conjunto de valores. Ahora a la derecha vamos a evaluar a la expresión esta que tenemos acá. Listo. Entonces, recordando el caso que se nos va, bueno, aquí es 1,22 por el valor anterior de omega sub i, que lo tenemos en H2,
más o menos, perdón, 0,0088 por i al cuadrado. Volvemos a hacer insistencia en que esa i es la i anterior, o sea, la que está en F2. F2 por F2 menos 0,008 también por F2, o sea, la i anterior, más 0,22 más 0,22 y tenemos el valor para esta segunda fila, o sea, para omega sub i más 1, en este caso para omega sub 1. Arrastramos, como ya sabemos, y completamos nuestra tabla. Si nosotros comparamos esta tabla con la anterior, así a simple vista, nos damos cuenta, inclusive fíjense en el último valor, que aquí es 4,8657 y acá es 5,3478. Hay una variación en el caso de Taylor 2. Más adelante completaremos el ejemplo para Taylor 4 y después, bueno, compararemos el resultado con el valor verdadero, ¿no? Resolviendo verdaderamente, analíticamente la ecuación y no por métodos aproximados. Bueno, por último vamos a analizar el caso de Taylor de orden 4. Simplemente vamos a utilizar el resultado de la expresión de omega sub i más 1 para hacer la iteración que obtuvimos analíticamente en el análisis de la clase. Volvemos a lo mismo, o sea, h más por i es o sea, t sub i, que el anterior t sub i está en E2, más el valor de h, más el valor de h, me da el siguiente, pero recuerden enmarcar esto para que sea absoluta y no sea relativa. Listo, y entonces, bueno, ahora toca la expresión de omega sub i. Bueno, ya todo lo que hemos hablado con respecto a esto, acuérdense de utilizar los valores de la línea anterior siempre, porque aquí estamos hallando omega sub i más 1, por lo tanto los valores de omega sub i están en la línea anterior, incluyendo la i. Y o sea, 1,2214 por el omega sub i anterior, que está en H2, menos 0,008856 por F2 por
F2, listo, menos 0,00856 por F2, que es la I anterior, más 0,2186. Gente, y ahí queda ese valor. Ahora lo que vamos a hacer es arrastrarlo para completar nuestra tabla, y ahí quedó la tabla. Listo, este es el caso, cómo queda la tabla para nuestro valor de o sea, para Taylor de orden 4. Yo les prometí que íbamos a ver comparar este resultado de esta tabla con lo que debió dar la verdadera. Vamos aquí a la de Euler. La expresión verdadera es esta que he puesto aquí debajo, ¿de acuerdo? Resolviendo la ecuación utilizando el método de factor integrante, queda y t igual a t más 1 al cuadrado menos e a la t sobre 2. Yo voy a usar ese valor, esa expresión, para hallar esta última columna que tengo aquí, y con esa última columna, miren, estos son los valores verdaderos, los valores que debe dar la solución analítica de esta ecuación. Miren la diferencia. Aquí claro que la diferencia no es tan pequeña, es más marcada, ¿verdad? Porque este es simplemente el método más simple, el de Euler. ¿Ven? Comparen estas dos columnas y ustedes se van a dar cuenta que sí hay diferencias más o menos significativas. Pero vamos a ir a Taylor de orden 2 a ver lo que pasó. Esa misma comparación en Taylor de orden 2 ya hay cierta aproximación un poco más cercana. Miren el último valor, 534 por 530, 484 por 481, 430 por 428. O sea, nos damos cuenta que sí hay diferencia ahí. Ahora, tomemos esta columna y llevémosla al último que obtuvimos, al de Taylor 4. Vamos a copiar esta aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasó aquí? Miren bien. Miren cuánta cercanía hay ahora entre las dos columnas en Taylor de orden 4. Y acuérdense que Taylor puede ser de mayor orden, más complicado, pero de mayor orden. Miren la última, 3055 contra 3054,7, que es 3055 prácticamente. ¿Se dan cuenta? Mucho más exacto. O sea, que es mucho mejor utilizar un Taylor de orden 4 u orden superior para resolver este problema. Bueno, ya con estos ejemplos creo que quede claro. El manejo en todos ha sido prácticamente similar a la hora de hacerlo en Excel. El trabajo algebraico previo es el que más tiempo nos debe haber ocupado. Con esto, bueno, espero que quede claro el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias, la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias con valores iniciales mediante la vía numérica usando estos métodos, tanto el de Euler como el de orden superior. Ok.